Hola, ¿qué tal? Buenas noches, otro lunes más aquí en el balconcito. Y como es mi frase habitual, rodeado de muy buenos amigos. Don Javier López Trigo. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Muy Te han bien. dejado solo hoy, ¿eh? Hoy. Ya, estoy nervioso de estar sentado aquí, porque es el sitio de Don Ángel. Uy, el azote de Meriton. Claro. Está grabando un programa en Antena 3. No sé, noto algo raro por aquí abajo. Escúchame. Me entran ganas de pelea. Los traigo no sé, aquí y resurgen, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? Antena 3, el doctor Budía tiene un trasplante de riñón, ¿no? ¿Es así? Y bueno, esto funciona así. Otro señor, señor don Juan Luis Mora, buenas noches. Buenas noches. Otro señor que dentro de un ratito también entra en emisoras nacionales, entra en tal, luego se va también entra a la televisión pública valenciana. No, pero parece que te molesta. Que no me molesta, lo bueno sabe lo que es, lo malo, lo bueno es que aquí es como otros equipos. Mira, ya me están llamando, no rajes, uy. Pero bueno, ¿feliz? Sí, bueno, siempre está bueno, sí, hoy un poco más, porque yo creo que se ha conseguido un hito porque como se empezaba, como se termina, yo creo que ha sido un hito el ascenso del Levante y bueno, sobre todo por la situación complicada que está viviendo el club en estos momentos, o que ha vivido el club y que seguirá viviendo, no cabe duda, pero bueno, en Primera División siempre suena más dulce. Señor Manuel Martínez, buenas noches. Buenas noches, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, la verdad es que contento como valenciano y como valencianista también, que lo soy. Contento de que el Levante vuelva a Primera División. Y yo soy de los que se alegran de que haya un derbi en Primera, no en Segunda, como querían algunos, pero vamos, muy satisfecho por ese ascenso del Levante, y corroboro las palabras de Juan Luis Mora. Para la ciudad es importante que haya dos clubes en Primera División, y para el Levante como entidad, porque realmente la situación económica, pues evidentemente no es que ahora vayan en la abundancia, pero supone un revulsivo para que el club mantenga sus expectativas y sea un club que pueda consolidar un proyecto en Primera División. Bueno, desde aquí yo quiero felicitar pues, al Levante Unión Deportiva desde este programa. Yo ayer sí que estuve en Burgos porque bueno, acompañé a varios amigos y bueno, quiero felicitar al Levante Unión Deportiva también por su organización, porque fue brutal. Todos los departamentos estuvieron a la altura y desde luego salió el tren 905, llegábamos a Burgos a las 12:45, el horario previsto, y para haber ganado un título el tren estaba previsto que saliera a las 10 de la noche, y a pesar de la fiesta, a las 22 horas, a pesar de la fiesta, el tren salió casi puntual, 22:25. Los jugadores tuvieron que arrastrar. Allí en la zona mixta fue cantándole, había muchas canciones que habéis visto todos seguramente en las redes sociales. Calero saca espi, Calero saca pi, él también lo cantaba. Ponte peluca. Ponte peluca, Calero, ponte peluca, luego... No, lo que pasa yo te digo porque bueno, yo lo he vivido y bueno, y espero vivirlo, no un ascenso, pero otras cosas. Y cuando lo consigues fuera de casa, yo creo que lo único que quieres es celebrarlo aquí con tu gente. Llegar a casa, celebrarlo con tu gente y bueno, y Claro, que pasa disfrutar. que se llegó muy tarde, entonces... Bueno, ya sí, pero tú ya estás aquí, ya estás en casa, la gente también que ha venido en ese tren también contenta. Y hoy, bueno, pues... Bueno, hoy está se ha producido ya la rúa, muchísima Sí, gente por las calles, han ido a la Diputación, Ayuntamiento, Mare de Desamparats, y bueno, ahora están acabando en el Ayuntamiento. Y bueno, yo creo que felicitar al Levante Unión Deportiva, tenemos un gran derbi próximamente, y bueno, algunos jugadores de Levante me decían, prepárate que vamos a saltar Mestalla, algún pajarito, pero bueno. No, bueno, tienes derbis de comunidad, Villarreal, Yo me alegro mucho Valencia. por el Levante, porque bueno, yo suelo acudir a los dos estadios. Y ojalá ya Elche también lo culmine. Elche también está ahí, también está... es que hay un lío ahí terrible porque, yo creo que el siguiente en ascenso directo se ¿El Oviedo? dirime entre Oviedo o Elche. Sí, Mirandés ha quedado muy tocado.
A ver, yo creo que todo nos puede sorprender, pero yo creo que Oviedo jugando en casa y Elche jugando en Coruña, que el Coruña no se juega nada, pero bueno, veremos a ver, porque... No digas el Coruña, el Deportivo. Bueno, perdón, el Deportivo, igual que el Athletic de Bilbao, pues sí, con propiedad, sí. Sí, entonces... ¿Tú estás siguiendo la segunda división o no? Sí, más o menos. Defíneme. Defínete, pues que he prestado atención sobre todo a los últimos 2 meses. Sobre todo bueno, siguiendo al Levante, vamos. Pues el Elche se me ha colado como detrás, ¿no? ¿Me explico? Aunque, bueno, sería estupendo que si también ayer subiera. el Levante no llega a ganar o empatar, tiene un disgusto grande, sí. Porque yo estaba viendo el partido en directo y estaba viendo por la televisión el Mirandés-Almería. El Mirandés tuvo un larguero, acoso... El Mirandés tuvo mala fortuna y no ganó por mala fortuna, porque falló, pero el Mirandés se mereció por lo menos un gol, por lo menos. Y se han quedado destrozados los chavales del Mirandés. Bueno, al final, a ver, para el Mirandés es un hito, jugar fase de ascenso es un hito, un temporadón para Alessio Lisi. ¿Lo ha fichado Osasuna, no? Suena. Bueno, todavía no, pero bueno, es un entrenador que va a tener ofertas este año, porque lo ha demostrado. La segunda vuelta cuando bajó el Levante fue fantástica, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo creo que él aquí pues le faltaba madurar y como se suele decir, ha hecho el Erasmus allí en Miranda y ha salido bastante bien. Ha estado ahí, se ha curtido como entrenador. Y ahora lo único que le puede venir es buenas ofertas, y yo no sé si de primera, pero de segunda yo creo que es seguro, de equipos pues a lo mejor recién descendidos o equipos con una solvencia económica buena. Y de primera, pues ahora está sonando el tema de Osasuna, pero... Aunque tu amigo Vicente Moreno no lo está haciendo mal, ¿eh? No lo ha hecho mal, porque por un poquito no se ha metido en Conference. Bueno, Vicente no lo ha hecho mal, lo ha hecho muy bien. O sea, allí lo que, él se viene ya pronto para Valencia, quedaremos aquí, hablaremos, pues, yo lo conozco bastante. Y para mí es un poco de sorpresa, yo no sé cómo habrá surgido el tema, pero él fue el que comunicó que no se quedaba. Yo creía, porque antes de Osasuna estuvimos comiendo aquí y tal, y él tenía mucha ilusión por ir a Osasuna, y yo creía que había firmado 2 años, pero firmó uno solo. O sea, terminaba contrato y no sé, es otro entrenador también con un buen cartel, en los sitios en los que ha estado lo ha hecho bien, y Osasuna no es menos. Pues ayer estaba Braulio en el planteo. Sí, Braulio. Lo saludé a Braulio. Braulio, si le puedes ver aquí en Valencia, le puedes ver en el plantío, le puedes ver en Barcelona. Es su trabajo, ¿no? Por supuesto, por eso te digo. Es el trabajo de secretario técnico, director deportivo. Y luego tiene una persona afín que es un trabajo incansable, que es Cata, que es su mano derecha. Entonces, yo la verdad que a Braulio, una imagen de televisión cuando termina Osasuna allí contra la vez, hablando con Quique, con el delantero, con una cara de disgusto, comentándole aquí que, joder, vosotros no jugáis nada y nosotros tal, y encima algo así, ¿sabes? Pero sale en televisión con una cara muy, muy disgustada. La profesionalidad, Javier, de lo vivido ayer, por ejemplo, el Burgos iba a muerte. El Burgos iba a muerte. Y no sé si viste el partido, y yo le digo al director general, a Diego, ¿vais a muerte, cracks? ¿Qué pasa? Me dice, no hay que desvirtualizar la competición. Hay que ir a muerte como todos los partidos. Bastante desvirtualizada está como para que los profesionales no estén ahí. Quiero decir, yo estoy cada vez más desanimado del fútbol en general, y estoy muy, muy desanimado sobre todo del funcionamiento del colectivo arbitral y del VAR. Entonces, eso desvirtúa una competición, y la ha desvirtuado este año. Hoy hablaba yo con la gente del Leganés esta mañana y se quejaban del penalti del Español. El Español Las Palmas, el penalti fue muy like. Es lo mismo que Valencia, a la vez Valencia. Yo tengo que decir que para mí el tema del VAR, o árbitros y VAR, está adulterando la competición. A pesar de que Gil Manzano es un chulo. Que hay 3 o 4 árbitros que dicen, quieras. Por narices voy a pitar lo que yo quiera, y no me corrige nadie. Sí, pero también, por otro lado, tú tienes que
resulta que tiran la línea y hay un dedo de un jugador Yo que eso, está yo un creo poquito... que eso... No, ¿cómo que no? No, Venga. que eso lo tienen que abolir. Ah, vale, sí, si vas por ese, Sí, por, sí, ese, sí. por ese camino, estoy de acuerdo contigo. Pero que durante este año, por ejemplo, eso, no sé, le quita, no sé, salero, le quita Sabor al fútbol. sabor al fútbol, pero muchísimo sabor al fútbol. Sobre todo cuando lo que muestran son criterios que son diversos según quién juegue y según contra quién juegues. Entonces, ahí es por eso digo que desvirtúa la competición. El VAR yo creo que solo ha funcionado el primer momento que se instauró, que fue con el Mundial, en el Mundial de Fútbol. Luego, a partir de entonces, aquí claro, tú pones imágenes a cámara lenta y tú ves cosas que no ves en directo. Y eso desvirtúa. A ver, yo creo por que completo. mientras haya jugadores que finjan, Eso es otra historia. al final hay jugadores que parece que les han pegado un tiro, parece que les han dado, les ha caído Mamardashvili, Vitoria, parece que le han dado un golpe, un crochet a la mandíbula y resulta que no ni lo ha Ya tocado. ha tocado. Entonces, mientras haya jugadores que sigan fingiendo y hagan el teatro que Pero eso lo hacen, habéis hecho siempre. Que ahora no venga yo cuando... Y discúlpame, Juan Luis, cuando veo yo es jugadores que empezáis a analizar, no lo digo por ti ahora, sino por mucho. No es que ahora, pero si fingíais igual y hacíais lo mismo antes. no, lo que pasa es que antes se daba de verdad, porque había menos cámaras. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Antes se daba de verdad. Claro. O sea, de la época que yo la vivía de niño, de Camacho, Benito, todos esos jugadores, a los Pablo Alfaro, gente que todos recordamos. Javi Moreno, No, Javi Moreno no. Javi Navarro. Javi Navarro, perdona. O sea, antes se daba de verdad, o sea, y yo he jugado y se daba y la gente era más dura. Ahora, como la gente sabe que hay cámaras, pues vas a fingir y te tocan, te acarician y finges un golpe. Pues bueno. Pues estás tonto porque se vas a salir en fotografiado, ¿no? Sí, pero tú en ese momento, como dicen cuando pasa lo de Gran Hermano, no, cuando estás en Gran Hermano no ves las cámaras, ¿entiendes? Pues tú estás jugando, estás tan metido y tal, y dices, joder, voy. Y en el momento que haya jugadores que finjan, porque hay verdaderos especialistas, ¿eh? O sea, hay verdaderos especialistas. ¿Para ti quién ¿eh? es el que mejor finge? No, yo no sé, yo me fijo ¿Cómo en que el no? fútbol, no me fijo en que finjan o no finjan, ¿sabes? Cada uno va a fingir en un momento y ole si tú pues, te estás jugando lo que te estás jugando con tu equipo, consigues un penalti o una falta peligrosa que no ha sido y marcas gol. Pero bueno, El problema, Juan Luis, pero yo yo creo perdona. que el problema fundamental es cuando una misma jugada en distintos partidos se interpreta de distinta manera. Cuando no hay criterios ante una misma jugada. Nosotros- Unas manos es penalti, Sí, otras manos sí. no es No, penalti. es la falta y lo oyes a los profesionales y los mismos árbitros que están comentando en la radio, para unos penalti, para otros no. Eso no puede ser. Eso no puede ser. sí, no, está claro. Y además siempre el beneficiado son los mismos. O sea, a mí me hace gracia cuando el Madrid se queja del Barcelona, cuando el Madrid y el Barcelona tendrían que tener los dos la boquita tapada durante toda la temporada. Además, yo oigo ahora los top del mundo arbitral en los medios de comunicación, cuando ellos han cometido errores más graves o peores, Peores, rajando de ese colectivo del árbitro. Yo no se me ocurriría hablar de un excompañero, un compañero mío, verlo jugar y bueno, rajarlo de esa manera o ponerlo a verde. Puedes decir que puede estar acertado, no puede estar acertado, pues está las circunstancias, pero hostia. Pero es que si el grave problema es que, sobre todo con el VAR, claro, lo habéis comentado antes, no es lo mismo un árbitro que va corriendo al lado de una jugada y tal, que ver la jugada 20 veces a cámara lenta tal, y fijarte en pequeños detalles. Entonces, yo creo que el VAR debería estar exclusivamente para cierto tipo de jugadas conflictivas y nada más, y normalmente a petición del árbitro. Porque se pierde... La esencia. Sí, la esencia. Claro. Se pierde la esencia, ¿entiendes? Entonces, si tú, por ejemplo, alguien sospecha que ha habido un puñetazo en algún lado, una entrada demasiado Una dura, agresión. una agresión, lo normal es que si el árbitro tiene dudas, dice, oye,
pudiera llamar al VAR y que el VAR decidiera si ha habido una agresión o no. No, pero es eso. Pero claro, al final, estar al final todo el rato mirando a cámara lenta, es que a mí lo de la cámara lenta me pone muy nervioso, porque claro, el que está, los 45.000 que están en Mestalla no tienen esa opción, No, está claro. ¿entiendes? Entonces salen cabreados con el árbitro, que a lo mejor ha acertado, o salen cabreados con un jugador porque a lo mejor ha hecho una falta tremenda. Yo y me luego acuerdo no. una vez con Fernández Marín. Nosotros teníamos en el curso de entrenador en la federación a Fernández Marín y nos ponían, bueno, pues jugadas, nosotros roja, amarilla, sin tal, jugadas que podían ser, no podían ser. Y él nos dijo, mira chavales, os voy a poner una jugada. Nos puso una jugada. Y toda la clase dijo, ¡guau! Dice, esa es tarjeta roja. Cuando tú la ves y dices, ¡guau! Eso es tarjeta roja. Claro. ¿Por qué? Porque salta, lo que pasa que, bueno, ahora, hoy en día, como el fútbol es tan rápido, las jugadas están rápidas, tal, un codazo, incluso los tacos que te los ponen en el tobillo y tal, no lo ves y te falta esa apreciación del VAR, decir, hostia, una foto, te lo ponen y dices, joder, es roja. Pero sobre todo, y lo que decías tú, la falta de criterio es, o sea, ¿por qué esta mano es penalti y la otra que ha sido más o menos igual no? ¿Por qué la mano del otro día del partido Barça-Madrid de Tchouaméni no es mano cuando está volviéndose y está de cara a portería? Y la de Diego López contra Las Palmas es mano cuando está de espaldas y no la puede ver. Entonces, pues bueno, al final ahí luego ya está el sentimiento de los árbitros. Corrupción. No, bueno, hombre, No, si piensas en eso, Oye, ha dado la lista hoy el seleccionador sub-21, 4 del Valencia, ¿eh? Y Oye, macho, es que... Y dos ex Levante, Y dos ex- Marc Pubil y Andrés. Y Andrés García, ¿no? sin embargo no ha ido Carlos Álvarez. No. Andrés Ha ido Isco. No, yo te estoy la hablando de absoluta. la sub-21. Analicemos primero Mosquera, Javi Guerra, Tárrega, Diego Diego López. Del Merecido. Levante, Pablo Cuñat, Sí. el portero que Bueno, está en estaba cedido, Cartagena, Ex, los dos que hemos dicho, Marc Pubil y Andrés y García, Andrés García. Sí. del Aston Villa. Lo que pasa es que, a ver, es lo que hablábamos también, y esto lo he comentado también con un jugador vuestro, de vuestro equipo, que en el centro del campo, para ir a la selección, es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay grandísimos jugadores en nuestro centro del campo, a nivel sub-21 y a nivel absoluta. Pero tú ves la pareja Tárrega-Mosquera, la pareja de la sub-21. Bueno, ¿por qué no? Escucha, no? ellos han crecido jugando en Primera División, ¿eh? Claro. O sea, y mejor que se puedan entender esa pareja. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya intervienen pues otras cosas, lo que piensas en este caso Santi, el seleccionador, lo que te va a deparar el partido, una competición corta como el Campeonato de Europa, una competición que te juegas cada partido lo que te juegas, es complicado, es complicado. Son partidos de máxima tensión. Pero vamos, preparados están porque han estado jugando. ¿Cuántos partidos han estado jugando en Primera División? Yo Todos. no he visto- Tárrega el año pasado en el Valladolid, que lo demostró, y este año en el Valencia. Bueno, ya se ha vendido el Valladolid, Ronaldo, chao, chao. Sí. Se ha vendido la Almería, han cambiado de manos los... todo menos el Valencia. Lo que pasa es que hoy en día una selección sub-21 es casi muy parecida a la selección nacional. Bueno, yo cuando Sobre jugaba la todo- sub-21, todos estábamos jugando en primera, salvo uno o Claro. dos jugadores, estábamos jugando en Primera División. Claro. No, si no lo digo por jugar en Primera División. Ah, creía que ibas a decir, no lo pido por ti. Te refieres a la calidad. La calidad, sí, yo lo he claro, entendido. quiero decirte que cuando un entrenador, como pasa con la selección nacional, está contando con gente muy joven, realmente está contando también... lo que pasa es que los llevó de la sub-21. Te recuerdo que Lamine Yamal tiene todavía 17 años. ¿Perdona? Te recuerdo que Lamine Yamal tiene 17 Ya, años. por eso, Te y recuerdo hay que otros, en la Olimpiada varios jugadores venían de la absoluta. Alex Baena, Fermín. O sea, evidentemente el fútbol español ha crecido y sigue creciendo porque tiene una cantera. Lo que estoy diciendo es que fantástica. la media de edad de estos jugadores, de todos los jugadores, está bajando, pero drásticamente. Eso es debido fundamentalmente Drásticamente. a que los clubes han tenido que
Económicamente. Hoy en día Claro. el 85-90% de los jugadores, ya sea Lamine Yamal, tal, no hubiesen salido en esos clubes si el tema económico, el tema económico de la liga de los clubes estuviese así. Si el Barcelona estuviese así económicamente, si el Levante no estuviese así económicamente, si el Valencia no estuviese así económicamente. ¿Por qué? Porque al final tienes que tirar de cantera. ¿Y qué pasa? Que te das cuenta de, joder, me he encontrado con estas personas, el Levante, me he encontrado con Andrés, que lo he cogido de Torrelevante, gratis, y lo he vendido por 5 o 6 millones. Me encuentro con Giorgi, con Cochonavili, que me ha costado 20.000 euros del Pelarada, de Girona, hace 1000 años para meterlo en filial Eso lo juvenil. fichaste tú, ¿no? Bueno, cuando estábamos ahí, sí. Y bueno, y Andrés también, cuando estábamos ahí, Aunque ¿sabes? tu fichaje estrella fue Morales, ¿no? Mi fichaje estrella ha sido yo. Modestia aparte. Porque si no hubiese estado yo, no hubiera... Modestia Pero aparte. bueno, te comento. Entonces ni Lamine Yamal hubiese salido. Seguro. Ni Lamine Yamal hubiese salido. Si No, hubiese eso quedado está claro. en el filial o en el... De hecho, el Barça Atlético baja porque todos los del Barça Atlético que más o menos han podido tirar de arriba se han ido con el primer equipo. Claro. Y el Barça Atlético se ha quedado con chavales de 18, 17, 19 en primera ref y han bajado. Han bajado a segunda ref. Y eso yo creo que el Barcelona no se puede permitir eso. Y el Valencia tampoco. Tampoco. Y ahí El estamos. Valencia peor. Y ahí estamos. Valencia peor. Porque lo que le queda, como si ahora yo creo que se van a ir un montón de jugadores, por unas razones o por otras, Bueno, nosotros no sé hablamos de dónde vamos a el otro día sacar. en un programa que entramos y tal, al final la pregunta era, ¿y seguirá la misma metodología como hasta ahora? Y los que estábamos allí dijimos, va a seguir siendo igual. Claro. Igual. Al final, sí, lo que va a prevalecer es el tema económico, que no haya pérdidas. Si vendo a Mosquera por 25, a lo mejor me voy a gastar 5. Y lo ¿5? demás... ¿Tú crees? Bueno, es un decir, ¿sabes? O sea, 5 por decirlo, fíjate qué porcentaje de tal. Entonces, pero lo que yo decía, al principio, propietarios, directores deportivos, director general, ¿qué queremos hacer? Jugar Champions, estar en Europa, no jugar a nada. Vale, jugar Champions, ¿de cuánto partimos? Estar en Europa Conference, como el Rayo, que se ha metido en Europa. Pero al final tienes que conseguir gente para la causa. Es decir, gente con hambre, gente con... Y ahora se van muchos jugadores. Los Javi Guerra, ¿qué va a pasar con ellos? Los Mosquera, ¿qué va a pasar con ellos? Diego López, no te lo dejes. Bueno, yo creo que hoy en día, a la hora de vender y sacar dinero, tanto Mosquera como Javi Guerra están en el top. Pero vamos El a ver, problema es Juanis, que el dinero que sacas, no tienes cero porcentaje de recuperar ese dinero que supera lo que te ha costado el jugador. O sea, no vas a sacar un rendimiento para el club o vas a coger ese dinero que has ganado con ese jugador o con ese traspaso y lo vas a meter en otro jugador y tal. No, la regla es mantener el mismo nivel y el mismo esto a cero. yo solo voy a dar Y ese datos. es el grave problema. O sea, ahí es que, claro, al final de la historia el listón va a ir bajando y además el coste de plantilla lo va a poner Peter Lim. No, evidentemente. Entonces, Bueno, Peter Lim va a decir, aparte de Este es el coste de plantilla. Oiga, pero es que me faltan 10 millones, o son 10 millones menos, o 50 millones menos que el año pasado. ¿Vale? Yo solo voy a él dar te dirá, datos. bueno, pero aquí... Solo voy a dar datos objetivos. Cuando llegó el Peter Lim en el 2014, el Valencia era en el ranking UEFA el segundo. octavo club. El octavo. Primero hubo el segundo. Llegó un Hombre, momento pero que- eso fue Fue anterior. campeón del mejor Pero equipo del en el mundo 2014, en el 2014 2004. cuando vino Peter Lim, el Valencia era en el ranking UEFA el octavo. En la actualidad somos el 92. Lo que has dicho tú de venta de jugadores, el Valencia ha vendido jugadores. Recuerdo en el 2000 que se vendió a Piojo López, a Farinos, a tal, pero el Valencia tenía una estructura deportiva Claro. que al año siguiente fuimos campeón de Liga. Y 2 años después de nuevo campeón de Liga, contra el Madrid de los Galácticos. Entonces, aquí la cuestión es, ¿hasta qué nivel hemos denigrado este club? Sí, por eso. a ver, Esa denigración del Total, club, esa denigración totalmente. del club llega hasta un punto
en el que parece que hayamos celebrado el que el Valencia no haya bajado. Evidentemente hemos celebrado que el Valencia no haya bajado porque en diciembre estábamos... Pero esto es denigrante, que existiendo 8 clubes de 20 que van a Europa, que el Valencia no esté dentro de esos 8 clubes. Yo no le pido a Peter Lim que haga fichajes millonarios. No le pido fichajes ni de 15 ni de 20 millones. No le pido nada de eso. Lo que le pido es que haya una estructura deportiva fuerte, que sea capaz de gestionar deportivamente este club, independientemente de que no tenga que estar un jugador que acaba contrato y que se puede fichar en enero o en marzo, que esté pendiente de que ahora en junio o en julio el señor Peter Lim dé el visto bueno. Porque entonces pierden las oportunidades. Y cuando estás en un club en economía de guerra, tienes que tener armas para gestionar eso. Evidentemente, porque tú, a ver, yo te digo, como profesional lo vives, porque tú en el momento que te llama un club, se interesa por ti y tal, tú, bueno, ahora ya incluso, yo creo que al Madrid ya incluso ni lo esperas, porque si el Madrid te dice espera y pasa una semana, 2 semanas, dices, escucha, que me quedo en la calle. Entonces, el decir que un club espera, cuando tú tienes varias ofertas, es muy, bueno, el ir muy a lo loco, el decir, bueno, no, voy a esperar. ¿Por qué? Porque los demás equipos quieren reforzarse cuanto antes y quieren coger los mejores jugadores. Yo tengo 2 máximas. Yo soy una apasionada de la cantera. O sea, no todos los jugadores van a valer, ¿eh? Eso está claro. Eso es obvio. Pero si de un filial que tiene 20 jugadores te salen, fíjate si digo, 3, es increíble. Y yo también no estar cerrado nunca a una posible venta de un jugador tuyo. Eso siempre se ha hecho. Tú, para tener esa venta, tú tienes que tener ese recambio. Efectivamente, eso siempre se ha hecho. Pero bueno, ahí eso yo no dudo de las direcciones deportivas. Claro. La evidencia es clara. O sea, aquí lo que se ha hecho es reducir al máximo el coste de plantilla en una situación en la que, evidentemente, lo que todos estamos esperando es la venta. El problema es que esa venta puede tardar. Y cuanto más tarde, más empequeñecidos estamos. Y Valencia y el valencianismo no merece esta gestión deportiva nefasta de este propietario del Valencia. Y es evidente, no hay otra. Hay que decir las cosas como son. Y la realidad es esa, que es que el señor Lim ha empequeñecido al Valencia y ha empequeñecido a esta afición. Una afición que este año ha ido más de 40.000 personas todos los partidos. Dos cosas. No, yo creo que una de las claves es la afición. Tú has hablado de cantera, ¿eh? Sí. Y ya me dirás la cantera que ha tenido el Valencia y la cantera que ha tenido desde que Peter Lim está en el Valencia. Oye, además, evidentemente han salido jugadores buenos, pero cada vez yo creo que vamos a peor. El nivel va bajando. Esa política de cantera nos llevó a vender a Carlos Soler, a Kangin Lee. O sea, a todo jugador que había salido de la cantera, en vez de mantenerlo, lo que hemos hecho ha sido venderlo. Y los que vamos a vender ahora, evidentemente. O sea, esto yo creo que es inaguantable. O sea, no se puede permitir el que el propietario del club haya denigrado a esta ciudad y al valencianismo de esta manera. Y luego tener una política basada también en cesiones de jugadores da una fragilidad a una estructura y a un equipo tremenda. Eso también lo que hablábamos antes de sacar jugadores, el tema económico es el que manda. Hombre, y tú a lo mejor, pues mira, el caso de Barrenechea, tú si hubieses tenido que optar a Barrenechea no hubieses podido firmarlo. Lo has tenido cedido. Ahora, que el tema de las cesiones, a mí si me ceden un jugador top, a mí lo que me interesa es este año clasificarme para Champions. Si yo me clasifico, el año que viene vendrán más jugadores, no te preocupes. Claro. Y si irá a su club, o el jugador que está aquí, ahora veremos qué pasa con Antony en el Betis. Ya se va a quedar. Porque Antony está a gusto en Sevilla. Lo que pasa es que Antony cobra 10 millones de euros. Y el Manchester United le está pidiendo 45 o 50 millones de traspaso. ¿Cómo se arregla eso? Al final es el jugador el que tiene que arreglar. O tiene que ceder el jugador, o hay que abaratarlo con otro tipo de jugadores en un trueque como llame, pero tú, el jugador, se encuentra satisfecho, contento y a gusto en la ciudad, en el equipo, está siendo importante, ha llegado a una final de ahora de lo que van a jugar de Conference. O sea, y al final el jugador es el que también va a hacer fuerza por eso. Pero esto ocurre, bueno, no voy a comparar con un hospital, pero bueno, la estabilidad es necesaria. O sea, me estáis hablando, estamos en junio, prácticamente en junio. La temporada
como tal va a empezar en nada, ¿eh? En septiembre. Sí. En agosto, En agosto, finales de agosto. ¿no? 18 de agosto, Finales de por ahí agosto. empezará. ¿Quieres explicarme a mí, el entrenador? Yo, si fuera el entrenador, me suicidaría, porque vamos, Bueno. es tremendo, es tremendo. No, así de repente, con contrato que se vayan a quedar, creo que hay 15 o 16. Lo demás está, Todo en ya el aire. veremos, todo en el aire. Y claro, eso... Hubo una época... y además, eso se va a solucionar casi empezando ya el primer partido de Liga. Hubo una Antes época- no se va a solucionar. Hubo una época, y a mí, Jaume Ortiz, que en paz descanse, me lo dijo, yo tenía relación con él y me lo dijo. Hubo una época que el jugador español quería venir al Valencia. No, bueno, totalmente. El jugador internacional quería venir al Hombre, Valencia. claro. Y el jugador español quería venir al Valencia. ¿Por qué? Porque tú le ofrecías un gran club, una gran ciudad, un clima y una estabilidad deportiva y económica. Está claro que los grandes cracks pues iban al Barça o al Madrid, pero el resto de jugadores Sí, pero venían después aquí. del Barça y el Madrid, Venían aquí. era aquí. Sí. Venían aquí. Tú en este momento, ¿qué le puedes ofrecer a un jugador que acabe con... Mira, te pongo un ejemplo. El año pasado... No, has tenido la posibilidad de este que venía de Nápoles, y cedido, es que no recuerdo ahora el nombre, y que decidió irse me parece, First Division, allí o sea, Championship, en lugar de venir al Valencia. Porque el Valencia estaba en diciembre, estaba en descenso, y claro, muchos jugadores valoran el tema deportivo. ¿Por qué? Voy allí, le voy a pasar mal, tal, y me sale este equipo que puedo estar optando a otras metas. Pues bueno, sí, y ya te digo, y el tema así en cuanto al mercado sí se está evaluando. Claro, hombre. Todo el mundo se mete con Corona, que es un florero. Yo me gustaría saber realmente qué trabajo realiza la dirección deportiva del club. Me gustaría saber cuántos nombres propone Corona para jugadores, que cuántos nombres de estos llega el señor Peter Lim y hace clac, 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 clac. No, clac. yo creo que ellos sí proponen muchísimos jugadores y durante la temporada y tal, pero al final yo creo que ni los reciben. Claro. O sea, ni los reciben. Entonces, ¿hacia muy dónde complicado. vamos? ¿Hacia dónde vamos? Pues porque nos ha dado la bendición de que ficharan a este hombre, a Corberán, y que Corberán, que me parece un gran entrenador, que lo van a quemar. A mí me da mucho miedo. Que lo van a quemar. A mí me da mucho miedo con la similitud de Baraja. De Baraja. Era diferente. Era diferente. No lo tengo yo tan claro. Era diferente por, yo creo que dos aspectos Yo no lo fundamentales. tengo tan claro. Yo no estoy en el vestuario. Primero, que la relación de Corberán con los jugadores la perciben de manera diferente a como la percibían con Baraja. Y segundo, Corberán tiene un cuerpo técnico que es un cuerpo técnico... Eso sí, es que no tiene nada que ver. la gran ventaja. Mira, es hay un dato que mucha gente olvida. El primer año viene Rubén Baraja con Carlos Marchena. Sí. Y la segunda temporada que Carlos Marchena no está, el equipo se hunde a partir de la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque tú el jugador, y tú has sido un profesional... Es un profesional. Bueno, pero quiero decir, ha sido jugador de fútbol profesional. De dentro del campo, de dentro del campo. Dentro del campo. El jugador es como los pacientes. O sea, tienen que percibir que tu entrenador, primero, sabe, segundo, lo transmite, y segundo, crea un vínculo psicológico para que todo eso funcione, ¿no? Y eso, afortunadamente, creo que el staff técnico actual lo tiene. Vamos a darle armas, coño. Vamos a darle eso, armas. hay que darle medios. Vamos a darle medios. Que a lo mejor los medios no hace falta que sean 50 millones en fichajes, pero lo que dice él, se marcha Mosquera por 20, 25 millones. Señores, vamos a ofrecerle 4 o 5 jugadores. Yo te voy a decir un caso muy claro. El portero. Mamardavila, tú sabes, hace un año que se va a ir. El 30 de junio se va. O sea, tú tienes que tener una alternativa, 2, 3 alternativas. Ya tienes a Dimitrovski, macho. Sí, pero tienes que tener otro. Algo más, claro. Hablan del portero del Español, que lo va a fichar el Barça. Sí, eso he y que oído. probablemente pueda venir aquí cedido. Eso he oído. Pero tienes a Cristian Rivero. También. Cristian Rivero. Y a Vicente Guaita, que también es otra opción. Bueno, Vicente No, Guaita. yo no hablo de opciones. Yo digo que tú tendrías que tener ya, yo creo que ya tiene la dirección deportiva, o sea, hace un año que sabes que se va a ir un año después, un portero de suficientemente garantías para afrontar... Pero el Valencia con la portería tiene un problema. Si se viene Vicente Guaita,
Dimitrescu, perdonadme la expresión, la has fastidiado. A ver, Vicente Guaita, yo hasta donde sé, no hay nada. Hasta donde sé, no hay nada. A partir de ahí, yo no ¿Se sé si a retira? partir de mañana... No, que no sé si a partir de mañana hablarán con él o no hablarán con él, o sí o no. ¿Sabes? Queda Dimitrescu. Dimitrescu, pues bueno, estar un año sin jugar es jodido, es complicado. Y yo creo que este hombre... Si tiene que ser el portero titular, porque si viene otro... Pero a lo mejor está recibiendo ofertas y le están asegurando en otros equipos el jugar. Claro. O en otros equipos que tengan competición europea también. Claro, es que es muy... Claro, sí. Si permitís que el señor mayor diga una cosa, y es que cómo ha cambiado el tema del fútbol cuando hace años, no voy a poner un esto, un equipo se basaba en que iba a tener una estructura y una organización y unos jugadores pensando en un futuro, e incluso se cogía en un futuro de años. Y ahora vivimos casi al día. Si os dais cuenta, vivimos casi al día. No sabemos el presupuesto que va a haber, no sabemos si el staff que hay va a seguir, no sabemos qué va a pasar con los cedidos, ¿no? Con los cedidos, no sabemos cuántos vamos a realmente a traspasar o se van a ir. Vuelvo a decir lo mismo. Se acabó la liga hace un día. Pero Sí, es que lo que hemos pasa- estado lo que hablando... pasa es que, a ver, pero Lo que pasa es que el mundo del fútbol ha cambiado tienes que totalmente. adelantarte 6 meses Claro, antes claro, a la finalización de mínimo, cualquier... mínimo. A eso me refería yo. Yo tengo una duda, ya que antes se me ha olvidado cuando estábamos hablando del Levante y de todo este tema. Andrés Fernández creo que se le acaba el contrato, no lo tengo claro, pero creo que o se le acaba o le queda un año. Lo que yo no sé si... a ¿Tú ver, traerías a Pablo Cuñat ya al Levante? Mira, hoy por hoy el Levante tiene a Pablo Cuñat y a otro chaval que cedieron al Marbella, que lo firmaron del Rayo Majadahonda. No sé el nombre, pero lo firmaron también. O sea, y está cedido en el Marbella, que ha jugado el primer tramo de la Liga, luego no ha jugado. ¿Se ha salvado el Marbella de bajar a segunda Sí. red? Pablo Cuñat sí ha estado jugando. Creo que Pablo Cuñat ha crecido en esa, aunque haya bajado el equipo, pero ha crecido en esa. Jornada. Pero bueno, Primera División es una liga muy exigente y más para un equipo que en teoría vas a estar sufriendo. ¿Por qué? Porque te pueden llegar 4 veces en segunda, pero es que en primera... Que llegan 14. Claro. Y al final tienes jugadores que no te la tiran a las manos, te la tiran a la escuadra. Los Anthony, los tal... Sí, bueno, sí, también, pero menos. O sea, en segunda, a ver, la calidad... A ver, tú a medida que vas subiendo de categoría, la velocidad es más rápido. Centros, remates, entradas en circulación, anticipaciones, todo es más rápido. Entonces, a partir de ahí, a ver, yo creo que hay muchos jugadores que por el ascenso tendrían renovación automática. Yo no sé el tema de los contratos, pero... Señores, nos vamos a ir un minutito en publicidad aquí en el balconcito, gentileza del restaurante Casa Patacona, Paseo Marítimo de Alboraya número 14, donde podrán degustar paellas espectaculares y, bueno, cocina internacional y cocina mediterránea. Nos vemos en un minutito aquí en el balconcito.